¿Te imaginas poder copiar tus partidas de Pokémon con 3 clips y un mando de Nintendo 64? Pues hoy te voy a explicar cómo lo conseguí, pero déjame que te ponga en contexto. Imagínate que te despiertas un día y estás jugando este juego que tanto disfrutaste, que tantas horas le pusiste, y de repente ves que no únicamente tus cartuchos han empezado a fallar, sino que las partidas están comenzando a desaparecer. Las pilas de los cartuchos de la Game Boy se empiezan a agotar a partir de los 10 años. Estas pilas hacen que los datos que están en la RAM no se pierdan, se mantengan activos, y personalmente me gustaría poder conservarlo, ya que para mí jugar a Pokémon no es simplemente pasarse el juego, es ponerme un reto personal y ver si soy capaz de cumplir este reto. En este punto es donde me empiezo a plantear si existe una forma de conectar a algún Arduino o una Raspberry los 16 pines del cartucho, y quizás de esta forma volcar el contenido de la RAM, que sí, que perfectamente puedes ir a internet y comprar algún aparatito, pero pierde toda la emoción, y hay que poner pasta. Ahora bien, conectar los 16 pines no me parecía la opción más ergonómica. Hablando bastante, buscar la forma de conectar 16 clips a 16 pines y que eso no se mueva está completamente fuera de mi alcance. Quizás estaría bien hacer algún tipo de soporte o impresión 3D o algo por el estilo, así que tendría que buscar una alternativa mejor. Casualmente, mientras buscaba una alternativa, recordé de que tenía un juego de Nintendo 64, Pokémon Stadium, y tuve suerte porque es el único que tuve en su momento, y no sabía que un tiempo después me iba a llevar tan lejos. La gracia de este juego es que cuando lo comprabas con la consola te venía con un aparatito. A este aparatito se le conoce como el Transfer Pack, y te permitía jugar a tus juegos de Pokémon en Pokémon Stadium. Al parecer el juego traía algún tipo de emulador que te permitía jugarlo. Eso significa que tenemos alguna forma más fácil de conectar nuestro cartucho, y es mucho más viable de cara a las conexiones. Esto es así dado que el mando de la Nintendo 64 solamente tiene 3 pines, uno para tierra, voltaje y otra que es la línea de datos. Y ahí es donde empieza la historia de los 3 clips. Sí, muy MacGyver todo, hay que reconocerlo. Mi investigación comienza cuando encuentro un documento de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Michigan. En este documento te explican cómo funciona la comunicación con el mando a través del pin central. Y lo más importante a tener en cuenta es que tenemos 4 microsegundos en los que mandar un impulso eléctrico. Este impulso será representado como un 1 o un 0 binario, dependiendo de cuánto tiempo dejemos el cable encendido o apagado. Además, tenemos diferentes etapas en las que tendremos que hacer cada petición, recibir una respuesta y por último quedarse a la espera. Y todo esto pasa en un milisegundo. Cada señal que enviemos tendrá un significado en el mando, desde recibir información de los botones, leer el estado de un memory pack o transfer pack o incluso reiniciarlo. Así que con esto en mente me puse a hacer un programa muy sencillito en un Arduino. En él básicamente enviaba las señales de 4 microsegundos para saber si algún botón se había pulsado. La primera sorpresa vino cuando empecé a recibir bits de datos, pero ninguno tenía sentido. Y es que ninguno coincidía con la posición que el documento de Michigan me indicaba. A veces estaban más a la derecha, más a la izquierda. Esto significa que, por ejemplo, pulsabas la A y te decía que habías pulsado la Z. La conclusión a la que llegué es que estaba pasando por alto varias cosas. Y es que el código debe ejecutarse en un tiempo determinado. Y es que de lo contrario es imposible que las cosas sucedan en esos 4 microsegundos tan concretos. Además, hay que tener en cuenta que es posible que el dispositivo esté gestionando otras interrupciones del sistema, como puede ser, por ejemplo, enviar información al puerto serial. Y todo esto hace que tengamos que tener muy presente cómo estamos enviando la información. Incluso existe una palabra reservada en C que es volátil. Esta palabra nos permite enviar datos sin que sean optimizados. Y esto es así porque hay programas que son críticos, tienen que durar ciertas instrucciones, no intentes optimizar eso. De lo contrario, pueden haber efectos secundarios. Si algo tiene que durar 3 ciclos, que no dure uno. Bien, llegados a este punto es cuando empecé a investigar en diferentes foros, y también en otros proyectos de GitHub para ver cómo habían gestionado esto. Y todos tenían algo en común, estaban enviando datos en ensamblador. Y justamente como hemos dicho antes, con el comando volátil. Y no únicamente eso, sino que también gestionaban las interrupciones para que en ningún momento se ejecutasen. Visto lo visto, me decanté por una librería llamada N64 Controller de Arduino. El objetivo de todo esto era que gestionase la interfaz las interrupciones por mí. Hasta aquí todo correcto, el mando estaba reportando los bits en las posiciones correctas, y he de decir que leer la interfaz del código era precioso. Puedes sentir sabiduría en cada línea del programador. Ahora bien, este código es para gestionar las pulsaciones del mando, y nosotros no queremos eso, por lo que no podemos reaprovechar las funciones que tiene. Lo que haremos será leer los bits en bruto que nos devuelva la comunicación. Y todo esto es relativamente sencillo porque el programa trae un array de 32 valores donde podremos leer esta información. Así que implementé la interfaz, leí el código para entender un poco lo que estaba pasando y en ese momento conseguí una respuesta. Pero bien, ¿qué se supone que es lo que tengo que enviar para recibir lo que quiero obtener? Pues no lo sabía ni yo, en ese momento únicamente estaba obteniendo ceros y cuatros. Ni siquiera era capaz de entender esas respuestas, ¿qué eran esos cuatros? Así que hice lo que tenía que hacer, me fui a correr y pensar un rato. Con la mente más tranquila me puse a buscar por GitHub a ver qué encontraba sobre documentación, y encontré un repositorio llamado TransferBoy. Este forma parte del proyecto LeapDragon, un SDK moderno para el desarrollo de videojuegos en Nintendo 64. En él se detallaban varias investigaciones de cómo se transfiere la información, así que después de leer un rato, envié el supuesto comando que tenía que enviarle a la consola para recibir algo coherente. Desgraciadamente el resultado era el mismo, ceros y cuatros, pero habían cambiado de posición. En ese momento es cuando me empecé a preguntar si esos cuatros eran impulsos eléctricos. Saqué una calculadora de programación y cambié los cuatros por unos, y el resultado
resultado hexadecimal fue sorprendente. Me estaba dando el número 84 de forma consecutiva, justamente lo que indicaba la secuencia de arranque de Transfer Boy. Lo hemos conseguido, tenemos un punto de arranque para comunicarnos. Ahora solo tenía que tratar de leer el primer sector de cualquier cartucho. Y ahí vino otro problema. Cuando empecé a leer los sectores me di cuenta de que estaban incompletos. ¿Qué podría estar pasando? Pues bien, volviendo al documento de la Universidad de Michigan, me di cuenta de que estaban trabajando con 32 bits. Sin embargo, el bus de datos del mando es de 32 bytes. Eso significa que nos estamos dejando un montón de información sin leer. Y es que realmente en el documento de Michigan tiene sentido porque únicamente les interesan las pulsaciones del botón. Y eso está en los primeros 32 bits. Pero para más información necesitamos los 256 bits. Y no tan rápido, que la cosa no acababa aquí. El mando utiliza un sistema conocido como el checksum, o CRC si nos ponemos técnicos. Esta es una función que básicamente ya está creada, era cuestión de encontrarla. Y sirve para verificar que los datos se han enviado sin fallos. Cuando pides una dirección de memoria tienes que cambiar la última parte de la dirección y sumarle el resultado de esta función. Y lo tengo que reconocer, llegar a este punto ya fue casi cuestión de suerte. Justo ahí es donde se hizo la magia y recibí mi primer sector de la ROM. Y para estas pruebas utilicé el Pokémon Trading Card Game. Después lo comparé con una ROM que tenía en mi PC. Y para ello usé el software online Exedit. Hasta aquí todo iba sobre ruedas. Los sectores estaban coincidiendo. Pero para el carro, ahora viene la supuesta parte divertida. Tratar de leer un chunk de datos entero. Concretamente, el mando te deja mapear hasta 16 kilobytes de información por chunk. Eso sí, para acceder a ellos teníamos que enviar diferentes comandos. 1. El comando de encender el cartucho. Seguidamente, configurar el cartucho para pasar a modo acceso de datos. A continuación, seleccionar el primer chunk o sector del cartucho. Y por último, mapearlo en el mando. Esto nos permitirá acceder en un rango de direcciones que el mando tiene reservado. Hasta aquí todo muy bonito. La única forma que se me ocurría de ver si los datos eran correctos era acceder a la cabecera del cartucho, la cual está documentada en la GBDev Wiki y nos dice que la posición del cartucho donde está el nombre está en la 134. Ahora bien, cuando le pedía al mando esa dirección nunca me daba la que yo le pedía, siempre me daba una más arriba, una más abajo, unas cuantas arriba, unas cuantas abajo. Y ahí es donde entendí otro concepto importante. El mando no es que únicamente tenga un bus de datos de 32 bytes, sino que te los va devolviendo de 32 en 32. Es como si te digo que soy transportistas y traigo cajas de manzanas de 10 en 10 y tú quieres la caja número 5 porque sabes que están las mejores manzanas. Pues como transportista obligatoriamente te voy a hacer comprar 10 cajas y no únicamente la 5, porque literalmente no me sale rentable únicamente vender una caja. Pasa lo mismo con la información. Así que para acceder al byte 134 tendríamos que calcular la posición en la que empezamos a recibir estas cajitas. Hecho esto, recibí una respuesta con los 32 bytes que me interesaban. Me dirigí a un conversor hexadecimal online y le pegué el código. Y ese fue el momento de gloria. Pude ver el nombre en clave del cartucho. Pokecard. Bien, pero no cantemos victoria todavía. Queda lo más importante y es que tenemos que acceder a la RAM. Y hecho esto, volcar los datos de las partidas guardadas. Suena fácil, pero no sería coser y cantar. Lo primero que tenemos que saber es a qué tipo de cartucho nos estamos enfrentando. Cada tipo de cartucho tiene un nombre de controlador que indica qué tipo de memoria utiliza. Esta información es vital para saber a qué sectores tenemos que dirigirnos. El concepto más importante que tienes que tener en mente es que los cartuchos de la Game Boy tienen lo que se llaman bancos de memoria. Y estos bancos no son más que contenedores de información. Algunos de estos bancos contienen la RAM y los podemos activar o desactivar para acceder a uno u otro. Y de hecho, una cuestión interesante es que el cartucho tiene 16 pines. Si hacemos 16 combinaciones de bits, teóricamente podemos acceder hasta 64 kilobytes de memoria. Y esto es teórico porque no todos los pines son dedicados a acceder a memoria. Algunos pueden ser de tierra, voltaje, pueden acceder también a interrupciones del sistema. Total, que siendo técnicos se reducen los pines a la mitad para el acceso a la memoria. Podemos acceder hasta 32 kilobytes de memoria. Y estos 32 kilobytes normalmente suelen ser dos chunks. En el primer chunk de 16 kilobytes está la ROM principal y en el segundo generalmente una ROM volátil que va cambiando según el banco que le pidamos. Pero bien, dejemos la teoría por ahora. Concretamente los juegos de Pokémon que a mí me interesan tienen bancos de tipo 3 y 5. Y esto hay diversas formas de saberlo. La más fácil obviamente es consultarlo por internet. Una vez identificado el controlador de memoria, en GBDev se nos detalla cómo acceder a la RAM. De hecho, estos modelos 3 y 5 son muy parecidos. Primero debemos enviar un comando para activar la RAM, luego otro comando para decirle a qué banco queremos acceder, y por último leer la información con el mando. Una vez aplicados estos conceptos empecé a notar un patrón extraño, y es que después de una serie de lecturas el Arduino se estaba reiniciando. Cuando ya parecía que lo teníamos todo, empezó a dar problemas. ¿Qué estaba pasando? Se me ocurrieron todo tipo de teorías que tuve que ir descartando, desde que el mando estaba mal y estaba enviando un corto, hasta que tanto delays en mi código hacía que el mando terminase la operativa. Así que me puse a leer también otras cosas como por ejemplo cómo funcionaba el Arduino que tenía en casa. Y ahí encontré otro factor clave, y es que el Arduino únicamente tenía 2 kilobytes de memoria RAM, y las partidas que estaba intentando recuperar eran de 32 kilobytes. Seguramente después de unas lecturas me estaba pasando de la memoria máxima, y esto indica que tengo algún leak de memoria en el código. Y así fue, estaba concatenando cadenas de texto sin tener en cuenta que me estaba pasando de la memoria máxima. Borré esta parte del código y le dije que únicamente me la mostrase por el serial. Y ahí es donde todo volvió a funcionar. Y aquí no podemos
podemos cantar victoria porque tenemos un problema bastante grande. Si solamente tenemos 2 kilobytes, ¿cómo vamos a guardar los datos? La solución que planteaban en diferentes foros era agregar una tarjeta SD, pero llegados a este punto ni tenía el material ni lo creía necesario, y menos para solo 32 kilobytes. Más de uno estará pensando, oye, y si puedes leer ese serial, ¿por qué no haces copiar y pegar? Pues bien, la IDE de Arduino trae un lector que no te permite hacer eso, únicamente te permite copiar lo que ves por pantalla, lo que se salga de la pantalla no está copiado. Así que tenía que buscar una forma de copiar esa información y estuve buscando programas. Desgraciadamente no me funcionaban tal y como yo quería, y ahí es donde entró Python en juego. Existe una librería llamada PySerial que te permite conectarte a dispositivos serial, así que en primer lugar le dije al Arduino que leyese los 4 bancos de memoria que me daban mis 32 kilobytes, y por otro lado Python iría guardando la información recolectada en un archivo TXT. Este proceso puede tardar perfectamente un minuto ya que estamos muy limitados por la velocidad del serial, pero al menos no dependemos de material extra. Y con esto ya estamos casi al final, simplemente tenemos que limpiar los datos recibidos, como por ejemplo la barra de progreso que me mostraba el serial y únicamente quedarme con el hexadecimal. Y bueno, llegados a este punto tenemos que pasar nuestros datos en hexadecimal a binario. Puedes usar cualquier herramienta online como por ejemplo Xedit o en mi caso Tomeco Online Tools. Pegar el código, convertirlo y guardarlo. Por último, lo pego donde está la ROM en mi PC, le asigno la extensión SAP para archivo de guardado y llega el momento de máxima tensión. Cargar la partida en un emulador y ver si funciona. Y chavales, ahí estaba, la partida que creé, apareciendo por la pantalla de mi PC. Desgraciadamente no pude copiar todo lo que me hubiese gustado. La mayoría de cartuchos habían llegado a su límite de la pila, pero ahora tenía una herramienta que no únicamente me permitía guardar futuras partidas, sino que podíamos seguir ampliando el código y de esta forma volcar las partidas de un emulador para jugarlas incluso en el cartucho real. Soy Linkfy, un besito en el culito y hasta el siguiente vídeo.